Saludos y bendiciones para todos. Les saluda el pastor Sergio López de Costa Rica. Gracias por escucharnos. Sean bienvenidos nuevamente a esta serie, Los 10 Mandamientos Bien Explicados. Hoy llegamos, gracias a Dios y el apoyo de ustedes, a la cuarta parte de esta importante serie. Tal como les he explicado anteriormente, mis amados hermanos, los 10 mandamientos son la base de las ordenanzas dadas a Israel y que nos competen a nosotros también a manera de principios generales. Y existen excepciones como el guardar el sábado como día de reposo que ya no aplica para nosotros los gentiles convertidos a Cristo. Sin embargo, es muy importante repasar cada mandamiento para conocer sus implicaciones y también sus alcances. La semana anterior les compartí el primer mandamiento de Éxodo 23. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Note una vez más que dioses está en letra minúscula, dando a entender que se trata de deidades falsas, paganas, que no tienen poder, aunque lamentablemente algunas personas las veneren y las adoren. Pero recordemos que solo existe un único Dios verdadero y todopoderoso. Hoy vamos a estudiar el segundo mandamiento que está en Éxodo 20 y los versos 4 al 6. Lo leemos siempre con todo respeto, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad a los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Aunque este segundo mandamiento está íntimamente relacionado con el primero, existe una clara distinción entre ellos que puede expresarse de diversas formas. El primer mandamiento habla de nuestra elección hacia el Dios verdadero y el segundo es sobre nuestra adoración, es decir, el culto religioso. En el primero se revela como el Dios verdadero y en el segundo revela su naturaleza y cómo ha de ser honrado. Está prohibido hacerse alguna representación de Dios. Esto está bien claro. Por eso la orden es clara: no te harás imagen, ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Recuerden, amados hermanos, que les expliqué que los católicos romanos unen los dos primeros mandamientos por conveniencia, a razón de poder justificar sus doctrinas humanas, aunque es evidente que aún en sus Biblias estos 10 mandamientos están escritos de la misma manera, sin alteración, por lo que no se trata entonces de un asunto de ignorancia religiosa, sino más bien de manipulación de la verdad. Y por otro lado, también entendemos que puede haber dentro de sus fieles católicos personas que no sepan leer o algunos que no entiendan la palabra de Dios porque no se les explica cómo debe ser. Pero están escritos de manera clara estos 10 mandamientos en sus Biblias católicas, eso es un hecho. Por otro lado, cuando conversamos con algunos católicos romanos, aducen que las imágenes y los santos o vírgenes no son objeto de adoración, sino de veneración. Sin embargo, en la práctica ocurre todo lo contrario, de que prefieren invertir mucho dinero en la creación de imágenes, en vestuarios, en ofrendas, en sacrificios, en rituales, más que en la prioridad de invertir en los pobres y necesitados. Ellos dicen que fue Dios quien ordenó la creación de imágenes y usan como referencia, por ejemplo, cuando se le pidió a Moisés hacer el arca del pacto o cuando hizo la serpiente de bronce. Pero ya sabemos que son interpretaciones cerradas que no toman en cuenta el contexto. Eh, Dicen que las imágenes que hacen son solo representaciones de Dios. Sin embargo, si Dios mismo lo prohibió, entonces se trata de una desobediencia abierta, que evidentemente no quedará sin castigo. Lo extraño es que, aunque nieguen la adoración a las imágenes, ustedes saben que les rezan, las usan como intermediarios
ante Dios y hasta las consideran milagrosas. Pero de hecho la palabra de Dios es clara porque veneración y adoración significan lo mismo, de manera que están quebrantando este segundo mandamiento al igual que el primero. Pero también debo ser honesto y en honor a la verdad, también sé que aún algunos cristianos evangélicos pueden cometer idolatría, quizás no de imágenes, pero sí idolatría del corazón, dando el amor, el tiempo a cosas o personas que solo le corresponden a Dios como prioridad. Y entonces mientras estudiaba este tema, surgió una pregunta que me parece muy interesante de poder compartirla. ¿Por qué el ser humano ha sido tan propenso a buscar representaciones de Dios? Quizá lo primero que debo decir al respecto es que Dios, el creador y dueño de todo lo que existe, Él es invisible, es un espíritu y por lo tanto el ser humano con su naturaleza caída, pues le resulta difícil adorar un ser que no puede experimentar con sus sentidos. Pero tener fe en alguien que no vemos es apenas, digo yo, la punta del iceberg. Me refiero a ese gran bloque de hielo que vemos en la superficie de zonas extremadamente frías, pero que debajo del agua es muchísimo más grande. Entonces, de la misma manera, creer en algo que no vemos es apenas lo superficial, ya que en la profundidad está el problema. Es decir, el corazón humano del cual habla mucho la Biblia. Ustedes recordarán que Jeremías dijo que el corazón es engañoso más que todas las cosas y no debemos confiar en él. Ezequiel dio una promesa de restauración, de que Israel tendría un corazón nuevo. Y también Jesús dijo que del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los robos y cosas semejantes. Por eso dijo que la abundancia, el corazón, habla de la boca. Entonces, la idolatría de hacerse imágenes de Dios es un problema del corazón. Nace de la rebeldía humana, de la inclinación hacia el mal que todos llevamos y que debemos entregar al Señor mediante arrepentimiento y un sometimiento verdadero a su voluntad. Entonces no te harás imagen ni ninguna semejanza, no te inclinarás a ella ni las honrarás. Este mandamiento contradice un deseo, o como lo dijo alguien, una enfermedad que está profundamente arraigada en el corazón humano, porque hacer cosas que ayuden a la adoración a Dios va más allá de lo que Él ha dispuesto en su palabra, como ayudas materiales o cosas que pueden ser conocidas por los sentidos. Tampoco es la razón para buscar tan lejos. Dios es invisible y solo puede ser percibido mediante la fe, un principio espiritual. Y si hablamos de que el hombre tiene su naturaleza caída, por supuesto va a buscar todo aquello que concuerde con su aspecto mundano y carnal. Pero qué diferente es que aquellos que hemos sido vivificados por el Espíritu Santo, que hemos sido escogidos para una vida nueva, ahora experimentamos por la fe eh, la existencia de Dios y disfrutamos de todas sus bendiciones. Pero nadie que realmente conoce a Dios como una realidad viva, experimente todos los días, necesita imágenes para ayudar en sus devociones. Nadie que disfruta de la comunión diaria con Cristo necesita imágenes de Él para ayudarlo a orar o adorar. Esto se consigue por la fe y no por la fantasía humana. No te harás imagen ninguna semejanza. Esto es un esfuerzo manifiesto de este precepto, hacer que condene todas las estatuas, imágenes, representaciones, pinturas, porque no es la ingenuidad de hacerlas, sino la insensatez en adorarlas, lo que se condena, como se desprende claramente del mandamiento, no te inclinarás ante ellas. Y el hecho de que Dios mismo ordenó poco después a Israel que hiciera dos querubines de oro labrado a martillo para el propiciatorio y más tarde la serpiente de bronce. Y dado que Dios es un ser espiritual, invisible y omnipotente, representarlo de una forma material y limitada es una falsedad, es un insulto a su majestad, a su santidad. Y bajo esta extrema corrupción
de la adoración de imágenes, pues todos los modos erróneos de homenaje divino están aquí, por supuesto, prohibidos. El culto legítimo de Dios no debe ser profanado por ningún rito supersticioso. Pero este segundo mandamiento no es más que la forma negativa de decir Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren, dice Juan 4:24. Entonces el verdadero culto a Dios y todas las inclinaciones del corazón a la superstición en el servicio de Dios son supuestos reprendidas y prohibidas en este mandamiento. No se concede aquí ningún alcance para la inventiva humana o para reglamentos humanos. Acuérdense que Cristo condenó el lavamiento religioso de las manos porque era una eh, adición a los reglamentos que él ya había establecido. De la misma manera, este mandamiento denuncia la pasión moderna por el ritualismo, que es una serie de culto divino, pero disfrazado, a veces de piedad y de tradiciones humanas. Así es que debemos ser muy eh, consecuentes, así como los católicos usan su crucifijo, que no es más que una superstición. Nosotros no podemos como cristianos inventar nuestros propios métodos de adoración por encima de lo que ya está establecido. Así es que la Biblia nos llama a no agregar ni disminuir nada a lo que Él ha fijado como la oración absoluta. Y en esto tenemos que ser claros para distinguir entre lo que es sustancial y lo que es incidental en la adoración. Cualquier cosa que los hombres busquen imponernos como parte de la adoración a Dios, eh, debemos ser muy cuidadosos en eh, llevarlo al filtro de la palabra de Dios. Y este mandamiento eh, segundo que estamos estudiando debe cumplirse básicamente por tres razones. El primero, porque se está hablando aquí de la persona, de Dios, que ha establecido un mandamiento y que evidentemente traerá juicio sobre quienes incumplan este mandamiento. Entonces, aquí hemos de entender la santidad y la majestad de Dios. De hecho, el texto que leímos de Éxodo 24 al 6 nos habla que Dios es celoso. Esto lo expliqué en el audio anterior de una manera más amplia acerca de que Dios no permite mezclas de adoración ni de ritos religiosos inventados por los hombres. Solo debe ser lo que Él estableció, lo que realmente es aceptado como una adoración, como una veneración, como una honra y como una obediencia. Entonces debemos ser muy cuidadosos con lo que nosotros hacemos, no solo dentro del culto en la congregación, sino en nuestra vida personal, familiar, laboral, en nuestra vida diaria. El segundo lugar es porque Dios realmente nos está dando una advertencia que el juicio va a ser eh, inminente. Dice que visito la maldad de los padres o los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Visitar es una expresión figurativa que significa que después de un espacio de tiempo en el que Dios parece no haberlo notado o haberlo olvidado, Él muestra por sus providencias que ha observado los malos caminos y las acciones de los hombres. Esta palabra visitar significa vigilar, es decir, que Dios no pasa por alto nada de lo que los hombres hagan aquí en la tierra. Entonces, si Dios descubre que el ser humano está en caminos equivocados, no habría Dios de corregir, de disciplinar y de castigar. Esto fue diseñado para disuadir a los hombres de la idolatría, apelando siempre a sus instintos y afectos naturales. Es terrible transmitir a los hijos, esto es muy importante de aclarar, una concepción falsa de Dios, ya sea por un precepto o por el ejemplo. La pena infligida corresponde al delito, no solo que Dios castiga al hijo por las ofensas cometidas, sino que evidentemente
eh, eso puede traspasar a otras generaciones si se imita como un patrón de conducta. Y aquí quiero, mis amados hermanos, hacer un énfasis que considero importante. Muchos cristianos todavía creen y enseñan sobre las maldiciones generacionales. Les recomiendo escuchar en el segmento La Pregunta de la Semana en nuestro canal de YouTube, La Voz de Esperanza Costa Rica, un tema que grabé que se llama La verdad sobre las maldiciones generacionales, para que usted pueda ampliar más este asunto, ya que aquí solamente lo voy a mencionar. Bíblicamente hablando, las maldiciones generacionales no tienen ningún fundamento. Ha sido una enseñanza errónea que algunos pastores, predicadores e iglesias han difundido a lo largo de los años. La Biblia es clara en afirmar que los hijos no llevarán los pecados de los padres ni viceversa. El alma que peque morirá, es decir, dará cuentas a Dios. Y para una referencia que no deja lugar a dudas, le pido por favor que estudie estos textos que le voy a mencionar en su casa. Ezequiel 18, del 19 al 20, Deuteronomio 24, 16, Jeremías 31, 29, segundo libro de Reyes 14, 6, segundo libro de Crónicas 25, 4 y Juan 9, 3. De manera que las maldiciones no pueden heredarse ni el pecado en general. Entonces nos preguntamos por qué hay pecados que se repiten en las generaciones si las maldiciones no se heredan. La respuesta es sencilla y práctica. Se trata de la imitación de patrones de conducta. Por ejemplo, si el padre es alcohólico, el hijo no nace con esa predisposición como algunos creen. Es más bien que en algún momento, sea por curiosidad, rebeldía o incluso venganza inconsciente, este niño se convierte en joven e inicia el camino de los vicios. No fue que por la disposición hereditaria ni por las maldiciones generacionales, fue por imitar patrones de conducta destructivos. Ustedes recordarán que Adán y Eva pecaron, desobedecieron a Dios en el huerto de Edén, pero cada uno en particular sufrió las consecuencias por sus pecados. Y aunque Eva inculpó a la serpiente y Adán inculpó a Eva, Dios nunca hizo responsable a Adán por los pecados de ella. Cada uno fue juzgado por sus acciones. Es un principio que debemos siempre recordar. El otro aspecto importante que también requiere nuestra atención y un profundo estudio es considerar lo que el mandamiento dice acerca de que Dios visitará la maldad a los padres e incluso hasta la cuarta generación. Este tema también ha sido mal interpretado y por eso se ha hablado de maldiciones generacionales cuando en realidad el verbo usado aquí se refiere a otra cosa muy distinta. Es claro que las consecuencias del pecado de la idolatría eran terribles y el Señor quiso crear esta conciencia en el pueblo. Entonces, ¿qué quiere decir que Dios visitará la maldad de los padres o los hijos hasta la tercera y cuarta generación? El texto no dice, mis amados hermanos, que Dios maldecirá hasta la cuarta generación. Dice visitará. El verbo significa preocuparse por o estar pendiente o vigilar. Y más que una frase literal, matemática, es un modismo hebreo que señala las consecuencias del pecado y su efecto sobre la familia. De la misma forma que las consecuencias del pecado de las familias afectan a la sociedad. La nueva traducción viviente traduce por visitará, queda afectada. Por ejemplo, un hombre que comete adulterio afecta a su vida, su relación con Dios, afecta a su esposa y a sus hijos, aunque ella y ellos sean inocentes. Es un pecado que también afecta a la sociedad. Dios juzgará a ese hombre por su pecado, o sea, lo visitará o estará pendiente de lo que él haga y de escoger qué consecuencias deberá enfrentar ese hombre por ese pecado. Pero ese hombre, aunque su padre haya sido adúltero, no le alcanzará esa maldición. Solo repitió un patrón de conducta y posiblemente fue influenciado a cometer ese pecado, pero nunca podremos decir que fue una maldición impuesta por sus antepasados, porque Dios es justo y cada uno pagará por sus propios pecados. En nuestra ignorancia, rebeldía o venganzas inconscientes, repetimos lo que vemos y lo asumimos como conductas aceptadas y normales, pues nos acostumbramos a todas esas cosas o no las imponen. Lo que debemos entender de este texto es que se trata de un principio y no de una condición irreversible. Es decir, esto no debe ser comprendido como una sentencia definitiva,
que condenaba sin esperanza a hijos de padres pecadores. El principio es que habría consecuencias por la maldad y esas consecuencias afectarían también a los hijos. Pero esto no es un absoluto, en el sentido de que los pecados de los padres serán eh, condiciones irreversibles para los hijos. El pecado no se hereda, cada uno escoge voluntariamente el camino que desea seguir. Y el hecho de que Dios visite la maldad de los padres sobre los hijos es más bien un principio de consecuencias y no necesariamente una sentencia absoluta que deja a los hijos sin posibilidad de redimirse o de cambiar. Tampoco debe entenderse como una maldición o una atadura espiritual de la que no podamos librarnos. Esta es la necesaria conclusión que también está escrita en el mismo Pentateuco, porque en el libro de Deuteronomio se nos dice que los padres no morirán por sus hijos, ni los hijos morirán por sus padres. Cada uno morirá por su propio pecado. Dice Deuteronomio 24:16. Preste atención, cada uno morirá por su pecado. Es decir, en el Antiguo Testamento ya estaba establecido el principio de la responsabilidad individual, descartando toda noción de maldición o atadura generacional. En otras palabras, ningún hijo pagará por los pecados de los padres, sino que cada uno pagará las consecuencias de sus propios pecados. Y aunque nuestros hijos pueden ser afectados por nuestras decisiones o se puede padecer la misma enfermedad de un antepasado, como la ciencia lo ha probado, no debemos interpretarlo como que sea una fuerza espiritual detrás de eso. Una vez más, las consecuencias que sufrimos no deben ser entendidas como maldiciones generacionales. Entonces, ¿cómo debemos entender que un hijo se vuelva alcohólico igual que su padre y su abuelo? Pues no estamos hablando aquí de heredar un pecado o arrastrar una maldición, sino simplemente una imitación de un patrón de conducta destructivo, lamentablemente. Es decir, si un padre de familia consume licor, es probable que su hijo siga los mismos pasos, pues este no tendrá pues ninguna eh, autoridad eh, moral ni espiritual para poder impedírselo y poder corregir una mala conducta o un estilo de vida destructivo. Así es que no será juzgado el hijo por el pecado del padre, sino por su propia maldad, por sus propias decisiones, porque nadie le impuso que él siguiera el mal camino. Siguiendo con la explicación, mis amados hermanos, del por qué debemos obedecer este segundo mandamiento, y en tercer lugar, hay un estímulo más bendito para la obediencia en forma de una promesa que la palabra de Dios nos enseña. Dice, hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. En el mismo sentido, nos asegura Proverbios 27, camina en integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Así es que el amor a Dios se evidencia al guardar sus mandamientos y esta promesa alcanza hasta las generaciones. Pero esta promesa de mostrar misericordia a miles de descendientes de aquellos que aman a Dios no es un principio universal, porque usted encontrará que Isaac tuvo un Esaú impío y David tuvo un Salomón, un Absalón rebelde. Así es que cuando el Señor exhibe un ejemplo de esta bendición, brinda un favor constante y perpetuo a sus hijos, pero está condicionado a la obediencia. Y en esta última parte de la enseñanza de hoy sobre el segundo mandamiento, debemos preguntarnos por qué Dios demanda adoración absoluta y qué papel tienen los ídolos y quienes los hacen y adoran, según lo que la palabra nos enseña. Recuerden que les hablé de que un ídolo significa algo ruin, algo vacío, algo vano y algo eh, falso, algo que no tiene poder. Pues con esta idea en mente quiero que repasemos algunos textos bíblicos. Por ejemplo, Deuteronomio 5, del 8 al 10. No harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Otro texto importante es Salmos 115, del 4 al 8. Los ídolos de ellos son plata y oro,
obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Isaías 2:8. Además, su tierra está llena de ídolos y se han arrodillado ante la obra de sus manos y ante lo que fabricaron sus dedos. Habacuc 2:18 al 19. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. Hay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. Jeremías 7:18 al 20 habla de la insensatez de la idolatría y que incluso eh, eh, los familiares, era un ritual que la misma familia practicaba y en donde involucraban a los hijos también. Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos para provocarme a ira. ¿Me provocarán ellos a ira? Dice Jehová. ¿No obran más bien ellos mismos su propia confusión? Por tanto, así dicho Jehová al Señor, he aquí que mi furor y mi ira se derramarán sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo y sobre los frutos de la tierra, se encenderán y no se apagarán. Noten, amados hermanos, que Dios no solo condena la idolatría y la adoración de imágenes, también deja claro que quienes hacen las estatuas, imágenes o cualquier representación de Dios, no está pensando en algo artístico o quizás simbólico. Al venerarlas, están confiando en ellas y desplazando al Dios verdadero. Es decir, lo están provocando a ira. ¿Y cómo no habrá de despertar esto, el furor de Dios? Recordemos que el Señor no perdonó a Israel por su idolatría. Y no lo hará con los incrédulos ni tampoco con nosotros, pues esto significa ofender la santidad de un Dios justo, único y verdadero. Y de manera de resumen, y para ir terminando esta enseñanza bíblica sobre el segundo mandamiento, déjeme compartir algunos principios que se desprenden de este segundo mandamiento que hemos estudiado en esta oportunidad. Número uno, no debemos hacernos imágenes que representen a Dios ni inclinarnos ante ellas para adorarlas. Número dos, Dios exige adoración absoluta de todas sus criaturas. Tres, no debemos agregar o quitar nada a lo que ya está establecido en la palabra de Dios con respecto a la adoración. Número cuatro, el culto a Dios no debe ser contaminado con ninguna tradición humana o rito supersticioso. Cinco, la idolatría nace de un corazón rebelde que provoca la ira de Dios. Número seis, los ídolos son cosas inanimadas que no tienen poder. Siete, confiar en imágenes y representaciones de Dios es necedad. 8. El pecado de la idolatría solo puede revertirse con arrepentimiento, volviéndose a Dios de todo corazón. 9. Las maldiciones generacionales no tienen fundamento en la Biblia, cada uno pagará por sus propios pecados. 10. Las bendiciones de obedecer la palabra de Dios alcanzan a muchas generaciones. Y el último texto que quiero compartirles para que reflexionemos esta semana es Deuteronomio 32, 16 al 20. Le despertaron a celos con los dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones, sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. De la roca te creó, que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios tu hacedor. Y lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Y dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Es lamentable saber cómo el pueblo escogido de Dios se volvió a la idolatría. Este texto refleja la indignación y la ira del Señor por un pueblo rebelde y obstinado, pero creo, mis amados hermanos, que su experiencia debe servirnos a nosotros
como ejemplo lo que debemos evitar. Nadie que realmente conoce a Dios como una realidad viva necesita imágenes para ayudar en sus devociones. Nadie que disfruta la comunión diaria con Cristo necesita imágenes de Él para ayudarlo a orar y adorar. Lo concibe por fe y no por la fantasía. Gracias, amados hermanos, por escuchar esta serie, los 10 mandamientos bien explicados y específicamente este segundo mandamiento. Gracias por escucharnos, que Dios les bendiga. Se despide de ustedes el pastor Sergio López desde Costa Rica.